mí es un gozo y un privilegio el poder estar con ustedes, compartir la palabra de Dios, la cual siempre es buena. Dice la palabra de Dios que ella es siempre eficaz y cuando se envía no viene vacía. Y ciertamente en esta ocasión el Señor hará con su palabra lo que Él intenta. Bueno, estaba pensando qué podíamos compartir y vamos a leer en el libro de Filipenses. Les voy a invitar a que leamos algunos versículos en el capítulo 5. Filipenses, capítulo 5, y vamos a dar lectura a los versos 16 hasta el 18. Filipenses 5, dice la palabra del Señor: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, es un versículo, o son tres versículos en verdad, que nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quieren hacer la voluntad de Dios? Yo sé que todo cristiano contestaría, claro que sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Parece ser algo que viene con nosotros en el momento de haber nacido de nuevo. Aquel hombre que se convirtió, que era endemoniado, quería seguir a Jesús. Era un deseo interno de poder hacer la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, queremos hacerla para agradar a Dios, para complacerlo, para que Él pueda sentirse satisfecho con nuestra vida. Es el motivo, el deseo de cada cristiano. Pero si somos honestos, no siempre cumplimos de una manera práctica con la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, a veces aún pedimos a Dios que se haga la voluntad de Él en nuestra vida. A veces oramos el Padre Nuestro. Si leyésemos en Mateo 6, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, después de eso sigue una pequeña frase. Dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros, los cristianos, oramos de esta forma, le decimos al Señor: hágase tu voluntad. Lo que le estamos diciendo es que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Ahora, ¿eso es lo que usted quiere decir cuando ora de esa manera? Eso es lo que significa en verdad. Y Dios quiera que en verdad ese sea el propósito. Pero a veces nosotros los cristianos no hacemos la voluntad de Dios por varias razones. Una de ellas puede ser porque no la conocemos. Esa es una buena razón. No la conocemos. Algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 23, solo lo cito, encontramos a David. Y David no sabe si tiene que ir a defender o a liberar a la ciudad de Keila, que había sido atacada por los filisteos. Así que él entonces acude a la presencia de Dios y le pide saber su voluntad. Y el Señor le dice: sí, claro, ve y libérala, defiende a Keila. Y así lo hizo. Entonces, en este caso, a veces no hacemos la voluntad de Dios porque no la conocemos. No la conocemos. Pero hay otra situación. A veces no hacemos la voluntad de Dios porque nosotros no consentimos el hacer la voluntad de Dios. O sea que no queremos aceptarla. Eso es, en otras palabras, rebelión. Cuando nosotros no queremos obedecer lo que conocemos, ¿verdad? Acerca de la voluntad de Dios. Ustedes recordarán cuando el Señor se ciñó, tomó una toalla y luego comenzó a limpiar y a lavar los pies de sus discípulos. Era un ejemplo grandísimo de humildad. El Señor ciertamente era siervo, era un hombre extremadamente humilde, perfectamente humilde. Por eso él podía decir: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero cuando llegó a Pedro, Pedro le dice: no, 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 tú no me vas a limpiar, jamás me vas a limpiar los pies. El Señor le contesta, le dice: si no lo hago, no tendrás parte conmigo. Él entiende, entonces le dice: Señor, entonces las manos y la cabeza. El Señor le dice: no, el que está limpio, ya está limpio. Y entonces solamente había necesidad de limpiarle sus pies.
Y ahí él acepta hacer la voluntad de Dios. Al principio no la quería aceptar. Y eso sucede. ¿Se ha encontrado usted en alguna situación cuando usted conoce la voluntad de Dios, pero no consiente hacerla? Pueden haber muchos casos, ¿verdad? Hay jóvenes, por ejemplo, que saben que tienen que casarse con una cristiana, pero cuando miran la jovencita, pelo largo, muy alta, bonita, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, esa es, aunque no sea cristiana. Se les olvida lo que la palabra de Dios dice claramente. Si ustedes leyesen en Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, donde dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero a veces, aún sabiendo esto, no lo hacemos. Y hay jóvenes, tanto hombres como mujeres, que entran en una relación que no es bíblica, casándose o andando de novios con personas que no son cristianas. O puede ser un hermano que tiene un negocio y luego entra en una asociación con una persona incrédula, tal vez de malos pasos, de una mala reputación, y aún así no le importa, simplemente por hacer más dinero, ignorando también lo que dice el versículo 15 de ese mismo capítulo 6 de Segunda de Corintios, que dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? O como usualmente decimos, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces podemos conocer la voluntad de Dios y a veces podemos no querer hacer la voluntad de Dios. Entonces es necesario conocerla, es necesario consentir hacer la voluntad de Dios para poder ¿qué? Complacer al Señor y que el Señor pueda expresarse de nosotros como se expresó de su amado Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener la actitud que tuvo el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 22, verso 42, él ora y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué interesante, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, tener la misma actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pedirle a Él que se haga la voluntad de Él, no la nuestra, ¿verdad? Sabemos que el diablo controla la voluntad de los hombres en este mundo. Por eso se le llama el príncipe de este mundo. Y ciertamente él hace con el hombre lo que él quiere. Si todos los hombres hicieran la voluntad de Dios, este mundo se parecería al cielo. Pero lastimosamente es todo lo contrario, porque el hombre hace la voluntad del diablo. Este mundo se parece más al infierno. Y es algo que nosotros podemos ver hoy en día. Podemos ver políticos corruptos, presidentes perversos. Podemos mirar una agenda, ¿verdad?, en contra del cristianismo. El aborto es legal, la homosexualidad, el lesbianismo, la idea del género y todas otras cosas más que están creciendo. El racismo es algo que palpita constantemente en cada ciudad. Podemos mirar la violencia que todo esto produce, pero todo esto es porque Satanás está incitando y controlando a los hombres. Los hombres son, por así decirlo, los títeres en las manos de Satanás. Él los hace que se odien unos a otros, que se maten, que se peleen. Por eso podemos mirar todas las cosas que estamos viendo hoy en día, guerras en todas partes del mundo, violencia y cuántos crímenes, ¿verdad? Pero sí, en verdad que es algo serio. Podemos mirar que el hombre está siendo controlado en todo aspecto. Los vicios, el alcoholismo, las drogas y cuántas cosas más. Un gran escritor, era un buen escritor. El nombre de él era Burns, o apellido Burns. Y él dice que era tan controlado por el alcohol que a él no le hubiera importado nada. Dice él, si en un cuarto hubiese habido un galón de licor y un cañón hubiese estado listo para despedazarme cuando entrara para beberlo, no pensaría dos veces, entraría y me lanzaría a tomar el licor. Esa es una realidad. El mundo de hoy está
controlado por el poder satánico, pero no los cristianos. Los cristianos podemos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted y yo somos libres del pecado, somos libres de la esclavitud de Satanás. Ya no somos hijos de Satanás, como se nos enseña en el libro, en San Juan capítulo 8, verso 44, donde el Señor les dice a aquellos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y sus deseos queréis hacer. Pero nosotros somos hijos de Dios y los deseos de Dios queremos hacer. Entonces queremos hacer la voluntad de Dios porque queremos agradarle. Entonces es necesario conocerla y es necesario también obedecerla. Pero aquí hay tres cosas que se nos dicen a nosotros que son la voluntad de Dios. A veces pensamos que la voluntad de Dios solamente es ser un misionero, o pensamos que es ser un maestro en la iglesia, o un anciano, o un evangelista. Sí, esta es la voluntad de Dios, pero no es para todos. Estos ministerios son para algunos, no todos son misioneros, no todos son ancianos, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Pero en estos versículos que leímos hay una voluntad que es para todos, todos. Y hay tres cosas aquí que leímos. La primera de ellas es, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. La primera voluntad para nosotros en Cristo Jesús es que estemos siempre gozosos. Esto tiene que ver con nuestro ánimo. La segunda cosa, en el versículo 17, dice, orad sin cesar. Esto tiene que ver con nuestra acción. Y luego en el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esto tiene que ver con nuestra actitud. En el resto del tiempo vamos a ocuparnos en estas tres cosas, que son la voluntad de Dios para nuestra vida. Verso 16 dice, primeramente, estad siempre gozosos. Noten esa palabra, siempre. Ahora, ¿podemos nosotros estar siempre gozosos? Si yo le preguntara a usted que me escucha, ¿cómo se siente hoy? ¿Qué contestaría? ¿Cómo está usted emocionalmente? ¿Cómo está usted espiritualmente? ¿Cómo está usted de ánimo? ¿Está usted angustiado? ¿Está usted triste? ¿Está usted deprimido? ¿Está usted decaído? ¿Está usted temeroso? Bueno, ¿qué contestaría usted? Hemos experimentado ya desde hace algunos meses atrás una pandemia grande, mundial. Comenzó en China, siguió en España, en Italia, llegó a Estados Unidos, está por toda América, está en Argentina, está en Chile, está en Centroamérica, está produciendo gran temor. El mundo entero está en gran temor. Y ciertamente aún los cristianos no estamos exentos. No somos hechos sin sentimientos. Todos nosotros podemos experimentar el temor. Podemos experimentar aún la ansiedad de todos los acontecimientos. Pero pensemos, ¿acaso solamente este año ha sido un año donde hemos pasado o tenido problemas? Claro que no. Cuando nosotros recordamos lo que hemos visto a través de los años, podría mencionar varias cosas, catástrofes, tanto naturales o de otro índole. Por ejemplo, el huracán Harvey, que pasó por Houston, devastó gran parte de este estado. El huracán Irma, que pasó por Puerto Rico y República Dominicana. Y también el huracán María, que destruyeron casi totalmente estas dos hermosas islas. Podríamos hablar también del huracán Nate, que pasó por Centroamérica. O podríamos hablar de temblores que han pasado en México, en Chile, en Japón. O el tsunami, que ustedes recordarán que murieron miles de personas por el área asiática allá en las Filipinas. Todas estas cosas podemos mirar que producen pánico. Podríamos mencionar aún los incendios forestales que pasaron no hace mucho. California, los bosques incendiados. Brasil, en las Amazonas, los bosques también incendiados. Australia, este continente también en fuego. Y todo esto nos preguntamos por qué. Y todo esto lo único que produce en nosotros es
ansiedad, es temor. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos estar siempre gozosos? Esa es la pregunta. El Señor nos dice, estad siempre gozosos. Ahora, de algo que podemos estar seguros es lo siguiente. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. No nos va a pedir algo que no nos va a capacitar para hacer. Y ciertamente si Él nos dice que nosotros podemos estar siempre gozosos, es porque Él sabe cómo ayudarnos a estar siempre gozosos. Ahora, no me malentienda, quiero que usted piense conmigo. Miremos un versículo en Hebreos 12:2. Mire lo que está sucediendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Dios. Ahora, usted nota ahí lo que está pasando. El Señor está angustiado. Si usted recordará, en otras porciones va a encontrar que el Señor le dice a sus discípulos que estaba angustiado hasta la muerte. Es nuestro Señor. Es Dios hombre, pero está angustiado. Está angustiado hasta la muerte. Otras porciones nos dicen que el Señor estaba sudando como gotas de sangre. Su angustia era tanta que lo único que hace es clamar a Dios, su Padre, buscarle la fuerza, el aliento de Él. Y ciertamente la compañía de sus discípulos le dicen, oren conmigo, oren conmigo. Pero no lo hicieron, no pudieron, se durmieron. El Señor estaba orando constantemente. Y ahora podemos mirar cómo Él tiene una actitud. Sí, está pasando como ser humano un gran dolor, pero Él mira hacia el futuro. Dice ahí, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Sí sentía sus emociones como ser humano y sentía esa angustia. No solamente el ser clavado a aquel madero, el pagar, el llevar nuestros pecados, el ser separado de su padre que había estado con él unido por toda la eternidad. Pero ahora él está ahí sintiendo esto, pero se goza. Se goza viendo que después de esa tormenta, él va a tener un fruto de gran bendición, el alma suya y mi alma. Cada uno de nosotros que hemos creído. Y si usted no es cristiano, alguien que me está oyendo, usted necesita de Cristo. Porque usted es un pecador y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Sin Cristo usted va a ir a un lugar de condenación eterna, pero con Cristo usted puede ser salvo porque Él murió por usted. Él pagó en la cruz por sus pecados, por los pecados de todos nosotros. Fue sepultado y resucitó al tercer día para perdonarle cada una de sus transgresiones. Entonces tiene que venir a Él, porque esa es la voluntad de Dios. También, si usted lee en el libro de Hechos, la palabra de Dios nos dice claramente que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y que sean salvos. Entonces podemos mirar que el Señor estaba gozoso a pesar de estar angustiado, porque sabía que iban a ser salvos. Ahora, cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, yo pregunto, ¿cómo podemos nosotros estar siempre gozosos? Hay una manera, y esa manera es teniendo al Señor Jesucristo a nuestro lado. Hay una historia en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 21 y 22, y leo, dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ah, qué interesante esta historia. Es un joven. Este joven tiene algunas cosas que todos los seres humanos pensamos que hacen a la persona dichosa, feliz, gozosa. El hombre en nuestro mundo piensa que la felicidad consiste de posesiones. Y ciertamente este hombre era un hombre o un joven extremadamente rico. ¿Cuánto tenía? No lo sabemos. Pero que tenía era cierto. Era probable que fuera un Trump en sus días o un Bill Gates. No lo sabemos.
pero tenía grandes posesiones, era extremadamente rico. No solamente tenía posesiones, pero tenía posición. Dice que era principal entre los judíos y ciertamente respetado y reconocido. A todos deseamos en nuestro mundo ser respetados, ser reconocidos, tener una posición, porque pensamos que esto nos hace felices. Pero también con esto tenía poder. Así que este hombre tenía posición, tenía posesiones y tenía poder. Lo que el hombre cree que le hace feliz, la fama, el poder, el prestigio. Pero cuando nos damos cuenta, vamos a mirar que el versículo nos dice y se fue. Se fue triste y afligido. ¿Cómo puede ser? Si tenía todas las cosas que supuestamente hacen al hombre feliz. Es que, hermano y amigo, la felicidad no está en las posesiones. Usted puede ser la persona más rica de este mundo. Puede ser un Bill Gates o puede ser una persona como el presidente Trump o el presidente Vladimir Putin. Pero eso no le hace feliz. Porque la felicidad no consiste de la posición, ni de el poder, ni de la fama, ni de la fortuna, ni de ninguna cosa de este mundo. La felicidad consiste en tener a Cristo, porque solamente Cristo hace al hombre feliz. Y de igual forma, el cristiano que quiere vivir una vida de gozo, una vida dichosa, bienaventurada, necesita mantener una vida íntima con Dios. La pérdida más grande del cristiano no es perder $1.000.000. La pérdida más grande del cristiano no es perder su casa en un incendio. La pérdida del cristiano, la peor pérdida es que pierda su comunión íntima con Dios. No hay peor cosa. Nos hace cristianos miserables. Nos hace cristianos inútiles. Nos sentimos en verdad en lo peor. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, solamente nos podemos sentir tristes si somos verdaderamente cristianos. Y ciertamente podemos mirar que cuando Cristo está con nosotros, todo es diferente. Solo note, Zaqueo cuando se convirtió. Este hombre era un ladrón porque había robado tanto dinero cobrando los impuestos. Pero cuando conoció a Cristo, devolvió todo lo que había robado. Y ese hombre fue dichoso desde ese mismo instante. ¿Cuál fue la diferencia? Ya no tenía todo el dinero de antes, pero tenía Jesús, tenía todo. Porque Jesús es el único que nos hace felices. Ahora podemos mirar muchos más ejemplos, solo lo voy a mencionar. La mujer samaritana vivía desdichada, había tenido 5 relaciones con 5 diferentes hombres. Y ahora el Señor le dice, ¿dónde está tu marido? Le dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque el que tienes no es tu marido. O sea que estaba en una relación adúltera, tal vez. Era una mujer que estaba cometiendo un acto inmoral que tal vez nadie sabía, pero el Señor se lo revela. Y ella se arrepiente, cree en el Señor y desde ese momento su vida es transformada, 180 grados, totalmente cambiada esta mujer y encuentra la dicha y la felicidad. Los hombres la habían despreciado, pero el Señor la había recibido en el reino de los cielos, perdonándole todos sus pecados, aun cuando había vivido tan mal. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y ciertamente podríamos mencionar muchos otros, pero no nos da el tiempo. Entonces podemos mirar que lo importante para que nosotros podamos vivir siempre gozosos es esa íntima comunión con Dios. Mire lo que dice el Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Qué lindo, hermanos. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La misma palabra. Están siempre gozosos. Ahora dice ahí que en la presencia de Dios hay plenitud. Es un gozo perfecto, constante, permanente. Delicias, dice, y son para siempre. Entonces, ¿cómo podemos los cristianos, a pesar de que estemos pasando por una pandemia, a pesar de que podemos tener problemas, a pesar de que podemos estar en peligros, estar siempre gozosos? Porque Cristo está a nuestro lado, amado hermano, amada hermana. Él es el que nos hace feliz, el que nos hace reír, el que nos hace confiar, el que nos hace descansar.
cuando estamos en problemas serios o en crisis o en pestes. Él es el que está cuidándonos y guardándonos. Nuestra vida depende de Él. Y nuestro gozo no depende de nuestra condición interna. Si me siento alegre, si me siento triste, no. Mi gozo depende de Dios, de mi relación con Él. No depende ni siquiera de las circunstancias externas. Mire lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 16. Ahí está Pablo y Silas habían predicado, los habían arrestado, los habían humillado, tal vez los habían hasta golpeado. Ahora los ponen en la cárcel. Y en la cárcel están ahí en cadenas, están en un cepo. Es un lugar tal vez muy oscuro, húmedo. Es un lugar tal vez que nadie quiere estar. Ahora tal vez si usted y yo nos hubiésemos encontrado en esa cárcel, lo primero que hubiésemos pensado tal vez hubiese sido, Señor, ¿por qué yo? Si estaba predicando tu palabra. Tal vez hubiésemos sentido autocompasión. Tal vez nos hubiéramos enojado con el Señor y lo hubiéramos reclamado. Pero ¿cuál es la actitud de Pablo? Dice que Pablo y Silas cantaban. Estaban llenos de gozo. ¿Por qué están llenos de gozo? Porque están con el Señor. Las circunstancias adversas no cambian el gozo que ellos pueden experimentar, porque mientras esté el Señor con nosotros, podemos tener gozo en medio de las dificultades, en medio del dolor. Yo sé que todos pasamos diferentes circunstancias. Aquí en Nueva York, cuando llegó el virus, fue un desastre. Empezó a crecer y empezaron a morir las personas por decenas, luego centenas. Imagínense que todos los días 900, 800 personas diarias muriendo, infectándose 15,000, 16 personas diarias. Nuestra iglesia empezó a padecer una familia entera. Luego 2 ancianitos de edad. Los 2 partieron para estar con el Señor. Todo eso nos trae dolor, todo eso nos trae tristeza. Pero en medio de todo eso podemos gozarnos porque el nombre de Cristo es glorificado. La esposa de uno de esos 2 ancianitos glorifica al Señor, exalta al Señor, aún en medio de ese dolor. Eso me trae gozo a mí, saber que la fe triunfa, saber que el Señor es adorado siempre, porque Él tiene control de todo lo que está pasando. Entonces, el Señor nos dice, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Entonces, tiene que ver con nuestro ánimo. La única manera en la cual podemos estar gozosos es manteniéndonos cerca del Señor. ¿Leyó usted la palabra de Dios en esta mañana? ¿Oró usted en esta mañana? ¿Mantiene una vida íntima con el Señor? ¿Le habla a otro de Cristo? Dios quiera que sí. Es la manera en verdad de poder vivir una vida de gozo. El creyente que no vive cerca del Señor es como un gavilán que se convierte en una gallina para andar arrastrándose por el suelo. El creyente no fue diseñado para arrastrarse en el polvo de este mundo, en el pecado de este mundo. Fuimos diseñados y hechos nuevas criaturas para volar alto, para ser como un águila. Y a cada uno de nosotros debemos de vivir una vida cerca del Señor, santa, de tal manera que podamos exaltarle y glorificarle. Bueno, pero continuemos. Esa es la primera cosa. Pero luego la segunda, dice el verso 17, orad sin cesar. La primera es, estad siempre gozosos. Tiene que ver con nuestro ánimo. Pero luego, orad sin cesar. Tiene que ver con nuestra acción. La oración es de suma importancia. El verso lo dice claramente, orad sin cesar. Pero parece que nosotros los cristianos lo hemos mal interpretado. Parecería que el verso dice, cesad de orar. Hay muchos cristianos que no oran. Hay veces que habemos cristianos que no oramos lo suficiente. Y ciertamente el no orar es algo que va a perjudicar nuestra vida. La oración es como el aire para los pulmones, es como la sangre al corazón, o como el sol para las plantas, o como el agua para todo ser vivo. El creyente que no ora
va a meterse en problemas. Lo voy a volver a decir. El creyente que no ora va a entrar en problemas. No que Dios esté probándolo, sino que nosotros estamos buscando problemas por nuestra propia cuenta. Dificultades que tal vez no vendrían si estuviéramos de oración, en oración. Por eso el Señor dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. A veces los problemas los buscamos nosotros mismos. No es que Dios los manda. Es porque somos negligentes en la oración. Una vida sin oración es una vida sin comunión. Una vida sin oración es una vida sin dirección. Ahora imagínese un carro sin gasolina, no puede hacer nada. Pero ahora imagínese que tiene gasolina, pero el sistema de dirección no sirve, se va a ir a estrellar. Así es en la vida del cristiano. Cuando nosotros no oramos, no tenemos comunión con Dios y no tenemos dirección de Dios, no sabemos qué hacer. Y es algo muy, pero muy serio. Cuando nosotros no oramos, eso demuestra que hay un problema. Es como cuando una pareja tiene problemas de comunicación. Ya todos sabemos que hay un problema matrimonial. O cuando los padres tienen un problema de comunicación con sus hijos. Ya se sabe que hay un problema de una relación familiar. Pero cuando usted no ora, tiene un problema de comunicación con Dios, lo cual quiere decir que usted tiene un problema en su relación con Dios. Y el problema no es Dios. El problema somos nosotros, porque no estamos orando. ¿Tiene tiempo usted para orar? En la Biblia no se nos dice si usted ora. No, el Señor Jesucristo dice cuando oréis, entrad a vuestro aposento cerrando la puerta. Mateo 6 es muy claro. Cuando oréis, entonces Dios da por sentado que todos nosotros tenemos que tener un tiempo de oración, como nuestro hermano mencionó, tanto personal y como en la iglesia. Y ese tiempo personal es de suma importancia. No estamos hablando de orar cuando salimos por la mañana, una oración breve. No hay nada de malo en orar cuando sale por la mañana, una oración breve. No estamos hablando de orar por los alimentos. No estamos hablando de hacer una oración breve cuando se va a acostar. Señor, guárdame en esta noche, dame un buen descanso. Todo eso es bueno. Pero cuando dice cuando oréis, no se está refiriendo solo a eso. Se está refiriendo a un tiempo exclusivo para orar, donde usted entra en su habitación, sea rodilla o de pie o sentado, no importa, y usted habla con Dios. Tenemos 24 horas en el día, 8 horas trabajamos, 8 horas dormimos, y las otras 8, ¿qué hacemos? Podemos hacer otras ocupaciones, distraernos, mirar televisión, salir al campo, hacer muchas otras cosas, al jardín y cuántas cosas más. Y el resto, supongamos que nos quedaran 2 horas. ¿Qué hacemos? La excusa es, no tengo tiempo para orar. Pero la verdad es que no es eso. Es que no queremos orar. Si el Señor, que era un hombre tan ocupado, desde temprano en la mañana hasta la tarde, atendiendo a los humanos, dando vista a los ciegos, haciendo oír a los sordos, hablar a los mudos, sanar a los paralíticos, sanar a los enfermos, levantar muertos, perdonar pecados. Aún así, era un hombre de oración y no de medio minuto, de horas, horas. En un evangelio se menciona que él se fue a orar a la montaña y luego regresó hasta el siguiente día, como a las 6 de la mañana. Estamos hablando que el Señor oró casi 12 horas consecutivas. Cuando él eligió a los 12 apóstoles, dice que oró también. Él oraba constantemente. Si él, que es el Hijo de Dios, si él, que es Dios, dependía de su Padre, ¿quiénes somos nosotros para no depender del Señor? Cuando nosotros no oramos, nos metemos en problemas. Le voy a mencionar algunos casos. El primero de ellos, pienso que era un hombre de oración, Jonás, un gran profeta. Pero cuando el Señor le dice que tiene que ir a Nínive, le dice, yo no voy para allá, no quiero ir a Nínive. Tenía sus razones, eran hombres malvados. Los ninivitas habían hecho demasiadas cosas malas a los judíos. Les habían robado los cultivos, les habían quemado sus ciudades.
violado a sus esposas, robado a sus hijos para llevarlos como esclavos. Ahora él dice, no, yo no voy a predicar a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Jonás huye de Dios. Se embarca en Tarsis. Ahora él se va. Se va porque no quiere ir a Nínive. ¿Y qué sucede en medio del mar? En el medio del mar, Dios manda una tormenta. Fue Dios el que mandó esa tormenta. Porque Jonás va huyendo. Tiene que disciplinar a su hijo. Y ahora viene y hace que el barco casi se esté hundiendo. Y los tripulantes empiezan a clamar a sus dioses. Ahora ellos están asustados y dicen, ¿quién es el único que no está aquí? Ah, está Jonás, pero está abajo. Lo van a buscar y ¿cómo lo encuentran? Durmiendo. No está orando. Es que no quería orar. Estaba enojado con Dios y no quería obedecerle. No quiere clamar a él. Ahora los hombres le dicen, clama a tu Dios para que Dios nos haga que esta tormenta desaparezca. Él no les dice eso. No les dice, sí, voy a orar. No quiere orar. Se empecina en no orar. Les dice, tírenme al mar y la tormenta se va a acabar. Y así hicieron. Y la tormenta se acabó inmediatamente. Ahora él está en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que estará pensando Jonás? No ora, ni en medio de la tormenta. Ese barco se va yendo, se va yendo, se va alejando. Y él queda en el medio del mar. Está dispuesto a morir, pero no a orar. ¿Y qué hace Dios? Manda un pez, un gran pez, se lo traga. Ahora, cuando ese pez empieza a sumergir a lo más profundo del mar y este hombre siente lo horrendo de la muerte, es cuando en el capítulo 2 él clama a Dios y le pide al Señor que lo salve. Hasta ese momento. Ahora imagínense hasta dónde llegó Jonás para empezar a orar de nuevo, a pesar de que era un hombre de oración. No le bastó pasar una vergüenza de incrédulos diciéndole que orara, no le importó. No le importó la tormenta, no le importó estar en el medio del mar, no le importó ser tragado por el pez. Hasta después, entonces él clama y le dice, Señor, sálvame, voy a ir a Nínive. Y el Señor lo escuchó. Era un hombre de oración, pero que había decidido no orar. ¿Cómo está nuestra vida? Puede ser una vida mediocre en la oración. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero luego tenemos a Sansón, que en mi opinión no creo que era un hombre de oración. En mi opinión, hermanos. Pero pienso que no. Nunca se menciona en la Biblia donde se habla de Sansón que era un hombre que oraba. Si usted lee Jueces 13 y 14, nosotros sabemos que él era un hombre que tenía un propósito desde su nacimiento, era un nazareo. Y este hombre tenía que cumplir con ese voto. Primero, no podía tomar del fruto de la vid, no podía emborracharse con el vino. Además de eso, no podía acercarse a cosas muertas. Y por último, como nazareo, tampoco podía dejar pasar navaja sobre su cabeza, o sea, no podía cortarse el pelo. Pero vemos la vida de Sansón y usted va a notar que este hombre desobedeció abiertamente. Cada una de estas fue una viña y después se emborrachó con los filisteos, los enemigos de Israel, los que él tenía que destruir, y se emborracha con ellos, ¿verdad? Violó ese mandamiento. Mata a un león, ¿qué hace después? Se acerca al cuerpo muerto del león. Se contaminó, no vivió una vida santa. Usted puede leer también después de que este hombre no solamente anduvo con incrédulas, se casó con incrédulas y vivió con prostitutas. Este es el gran Sansón. Qué vida más triste. Y luego podemos mirar que se dejó cortar el pelo. ¿Cómo? En las piernas de la hermosa Dalila. Es lo que dice, que estaba recostado su cabeza sobre las piernas o las rodillas de Dalila. La debilidad grande de este hombre, Sansón, no vivía en oración, vivía en confusión. Y su vida fue una confusión todo el tiempo. Pero note lo que dice al final. Después de que Sansón es atrapado, que revela su secreto, ¿verdad? Dios se fue. El secreto de él no era el pelo, era la presencia de Dios. Y Dios le abandona. Y Dios dice, y su espíritu le abandonó. Ahora está vulnerable. Ahora es un hombre como cualquiera, no tiene fuerzas como antes. Y es capturado, llevado preso, puesto en cadenas. Le sacan sus ojos. Se burlan de él, se ríen en su cara, hacen mofa de este hombre. Todo porque no fue
un hombre de la talla que Dios quería, un hombre cerca de él, íntimo, que mantuviese una comunión a través de la oración, a través de la palabra revelada a él, pero no lo hizo. Ahora, ¿cuándo ora? Es la única ocasión que se mira orando a Sansón. Al final, él se arrepiente. Y qué lindo, hermanos, que cuando nosotros hagamos algo, nos arrepintamos y clamemos al Señor. Y él dice, Señor, dame fuerza para poder destruir a los filisteos y muera yo con ellos. Y cumplió el propósito de su vida, porque el propósito de la vida de Sansón era liberar al pueblo de Israel de la mano opresora de los filisteos. Y cuando él muere, él cumplió. Ahora, cuando examinamos esa por toda la vida de Sansón, ninguno de nosotros hubiese pensado que era un creyente si no dijera Hebreos 11. ¿Y qué más si tuviese que contar de Sansón? ¿Qué les parece? Es que era un hombre que había renunciado a la oración. Y qué triste es cuando nosotros los cristianos dejamos de orar y no tomamos en serio que nuestra vida depende de la oración, depende de la palabra de Dios, que la obedezcamos, depende de la sumisión que tengamos al Espíritu Santo que vive en nosotros, que debe de ser el que nos guía y nos controla. Entonces necesitamos, hermanos, tener un tiempo aparte para orar, como lo hacía el Señor, como lo hacía Daniel, que oraba 3 veces al día. Daniel consideró la oración tan de valor que estaba dispuesto a morir. Imagínense, qué cosa más interesante, ¿verdad? Él quería, aún no le importaba ofrendar su vida, pero no iba a dejar de orar. Ese fue el carácter de Daniel, un hombre justo, que cuando se puso ese edicto, que el que orara en 30 días a otro Dios que no fuera nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, iba a ser tirado al foso de los leones. No le importó. Prefirió orar y ser tirado al foso de los leones. ¿Y nosotros? No estamos bajo un peligro para no orar. Nadie nos amenaza. Y aún así no oramos. Pero para terminar, un último punto más, que es la voluntad de Dios. Ya miramos 2, primeramente, estad siempre gozosos. Tiene que ver con nuestro ánimo. Segundo, orad sin cesar. Tiene que ver con nuestra acción. Pero luego, en el verso 18 dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Entonces, ahora esto tiene que ver con nuestra actitud. Nuestra actitud. Damos gracias a Dios por todas las cosas. Ese versículo es un versículo también bastante interesante. Es como estar siempre gozosos. Ahora aquí dice dar gracias en todo. La palabra todo. ¿Qué significa? Bueno, es bien fácil dar gracias cuando todo marcha bien. Si usted se pone a pensar, es un hermoso día, el sol está brillando y ciertamente la temperatura es perfecta para un picnic. Usted tiene un trabajo, su trabajo está marchando muy bien. Hasta van a darle una promoción. Pues damos gracias a Dios. Usted tiene salud. Está en perfecta condición física. Qué bueno, damos gracias a Dios. Tiene hijos que son obedientes, tanto a usted como padre y madre, pero también a Dios. O podemos pensar, ¿verdad? Su cónyuge está feliz. Entonces también usted es feliz. O podríamos mencionar otras cosas más, ¿verdad? Por todo esto es fácil dar gracias. Ajá. Pero cuando las cosas son diferentes, ¿qué tal si el día no es un día soleado? ¿Qué tal si es un día nublado, oscuro, huracanado? Es un día horrible. ¿Qué tal si usted perdió su trabajo? Está desempleado. No hay un cheque que le va a llegar el fin de la semana o cada 15 días o una vez por mes. ¿Qué tal si pierde su salud? Muchos hermanos han perdido la salud ahora mismo. Allá en mi país, Honduras, muchos enfermos con el COVID-19. Cienes y cienes, hermanos en Cristo. ¿Podemos dar gracias por eso? ¿Qué tal hijos desobedientes?
podemos dar gracias por hijos desobedientes? ¿Qué tal por el cónyuge molesto, enojado con nosotros? ¿Daríamos gracias? ¿Qué significa dar gracias? Bueno, cuando el Señor dice ahí, dar gracias en todo. Note que la frase ahí es bien específica. Dice en, no dice por, dice en todo. O sea, en medio de la situación debemos de dar gracias, no por lo que está pasando, porque yo no daría gracias por el coronavirus, ¿verdad? Pero doy gracias que en medio de esta situación el Señor se está glorificando. Si usted va al médico y el médico le dice que usted tiene cáncer terminal, usted no va a dar gracias, Señor, gracias porque tengo cáncer y me voy a morir. Usted va a dar gracias porque en medio de esa situación, si el Señor escogió que el cáncer es la enfermedad para llevarle al cielo, usted se siente gozoso de saber que va a ver su rostro. Tuve un buen amigo, murió hace algunos años atrás, un siervo de Dios, se dedicó a tiempo completo a servir al Señor. Trabajaba en una imprenta en Honduras, haciendo los himnarios, con permiso de los hermanos de Argentina, ya que la imprenta principal está ahí, si no me equivoco. Y él trabajó toda su vida. Luego desarrolló un cáncer. Sus palabras fueron: te doy gracias, Señor, porque si el cáncer es el vehículo que tú quieres usar para llevarme a tu presencia, tu nombre sea glorificado. Él estaba dándole gracias al Señor. Y ciertamente eso es lo que significa. No nos alegramos por padecer, no nos alegramos por estar enfermos, no nos alegramos por estar en crisis, pero no gozamos en saber que podemos darle las gracias al Señor porque Él está bajo control en todas las cosas que nos suceden. Entonces debemos de dar gracias. No debemos de actuar como aquellos 10 leprosos. ¿Se recuerdan? Cuando el Señor los encontró y estos 10 hombres que sus cuerpos estaban deteriorados, perdón, y ahora Él les dice, quieren 6 sanos. Y los sanó a cada uno de ellos y luego los mandó al sacerdote. Y de todos los 10, solamente uno de ellos regresó. Y el Señor le dice, ¿y los otros 9 dónde están? Solamente este samaritano regresó para dar gloria a Dios. Ahora note lo que el Señor dijo. Dijo que la acción de gracia es comparable, es equivalente a dar gloria a Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las situaciones? ¿Nos enojamos? ¿Renegamos? ¿Nos quejamos? A veces sí. Y entonces en vez de dar gloria a Dios, lo que estamos haciendo es poniendo el nombre del Señor en mal. Note la vida de Job, un hombre que sufrió, perdió todas sus riquezas. En un solo día, perdió todos sus 10 hijos. En un solo día. Perdió el apoyo de su esposa. En el mismo día. Perdió el respeto de sus amigos. Pero ¿cuáles son sus palabras? No hay reclamo, no hay amargura. Él no se enojó contra el Señor. Él le dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Además de eso dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Qué carácter de hombre. Era un hombre agradecido con Dios. Dios quiera que ustedes y yo seamos también agradecidos. Hay tanto para agradecer por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas, por la mansión que el Señor ha ido a preparar para usted y para mí en los cielos, porque estaremos con Él por toda la eternidad y le alabaremos eternamente y para siempre, en un lugar perfecto donde no hay más dolor, donde no hay más enfermedades, donde no hay más pestes, donde no hay pandemias, donde no hay nada malo. Va a ser un día perfecto. No puedo esperar por ello. Entonces, hermanos, Dios les bendiga, queridos amigos que han escuchado la palabra de Dios. Esperamos que usted pueda recordar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, primeramente, estar siempre gozosos. Es nuestro ánimo, tiene que ver con nuestro ánimo. Segundo, orar sin cesar. Tiene que ver con nuestra acción. Y por último, dar gracias en todo. Tiene que ver con nuestra actitud. El Señor nos bendiga en esta tarde con su palabra.